Diseño institucional de los bancos centrales. Introducción. El diseño institucional de los bancos centrales desde una perspectiva de la teoría económica convencional. Credibilidad y política monetaria. Las debilidades del enfoque económico convencional. Diseño institucional de los bancos centrales desde una perspectiva desde la economía neoinstitucional, ENI. Conclusiones. Bibliografía. Introducción. Debido a las necesidades de desarrollo de las distintas naciones, la banca central apareció como la instancia encargada de actuar como único emisor de moneda, responsable de promulgar y hacer cumplir la política monetaria y de supervisar la sección de la banca. Además, se encarga de contribuir a la estabilidad financiera y al desarrollo de los mercados de capitales, gestionar eficientemente las reservas internacionales para afrontar turbulencias financieras y cambiarias, y contribuir con propuestas de política económica para fomentar el crecimiento sostenido de la economía. Los bancos centrales aparecieron tardíamente en los diferentes países, generalmente por nacionalización de algún banco privado, cuando a alguno de estos bancos se le concedió el derecho en exclusiva a emitir billetes y monedas de curso legal y el monopolio para realizar las operaciones bancarias del Estado. Es necesario señalar que los bancos centrales están en la capacidad de formular y regular las reglas dentro del sistema financiero, pues posee el derecho conferido por la Constitución de velar por el cumplimiento de la ley del BCE, la legislación relacionada con el banco y las decisiones del directorio a través de la penalización. El diseño institucional de los bancos centrales desde una perspectiva de la teoría económica convencional. El objetivo de los BCE, bancos centrales, es el de diseñar y ejecutar políticas monetarias que favorezcan la estabilidad monetaria del país. En su mayoría se han propuesto un proyecto de marco institucional que favorecería la efectividad de sus funciones. En el siguiente capítulo se presentan algunas consideraciones para el diseño de políticas monetarias y su influencia en la legislación de los BCE. Reglas versus discrecionalidad en la política monetaria. Las reglas se refieren a la conducción de los BCE, las cuales deben ser sencillas, estables y flexibles, de modo que guíe y regule la actuación de las autoridades monetarias al momento de aplicar las políticas monetarias macroeconómicas. También existe la posibilidad de aplicar políticas monetarias discrecionales donde los directivos del BCE actúen bajo sus propias decisiones según los cambios de la economía, sin tener algún tipo de control. La literatura económica se encarga de estudiar los objetivos de las autoridades monetarias y explicar el fenómeno de la inflación, lo que se puede explicar a través del gráfico 1, donde se ve afectada o no la credibilidad de los BCE. Si las políticas monetarias son creíbles, los agentes económicos aceptarán las políticas. En cambio, si las políticas tienden a cambiar su anuncio, afectan a los entes privados que fijan los salarios en función a la política del BCE. Credibilidad de la política monetaria. Los problemas de inconsistencia temporal pueden resolverse si el BCE es consistente en el diseño y ejecución de sus políticas monetarias anunciadas. Se dice que existen otros mecanismos que ayudan a solventar los problemas de inconsistencia, como mantener su compromiso al crecimiento monetario, el fortalecimiento de la reputación de los banqueros centrales, declaración del BCE como autónomo, y mantener reglas rígidas en las acciones del BCE. En conclusión, se puede decir que necesariamente no debe existir una regla, puede aplicarse la discrecionalidad, pero con inteligencia, a fin de lograr con los objetivos de inflación propuestos por el BCE a largo plazo. Desconfianza hacia los gobernantes de turno. En el diseño de la política monetaria se debe buscar beneficiar a la sociedad en conjunto, por lo que no puede dársele toda la responsabilidad a una persona de las decisiones que tome el banco. Además, la política no debe ser manipulada por gobiernos de turno que tienden a no saber la complejidad de la economía y a tomar medidas incorrectas que empeorarían los problemas. Es aquí donde se puede mencionar la curva de Phillips, donde se presenta una relación negativa, decreciente, entre la tasa de inflación y el desempleo, siendo este el lineamiento que siguen los gobernadores. Por tanto, la desconfianza en los gobiernos de turno ha generado que la política monetaria sea diseñada fuera del contexto político para asegurar una decisión correcta, dirigida al bienestar social. Comportamiento del Banco Central. La figura del BCE tiene una fuerte tarea de originar confianza, medida por la responsabilidad y cuidado de sus acciones, ya que es la máxima autoridad monetaria y se encarga de tomar las decisiones que sean prudentes, responsables y consistentes, sabiendo que su comportamiento influye positiva o negativamente en el funcionamiento del banco.
Independencia del banco. Para que los BCE puedan implantar una política monetaria eficiente es necesaria la independencia, ya que facilita el cumplimiento de los objetivos. De este modo, la inclinación del gobierno de influir en las políticas queda a un lado, lo que le es favorable al BCE. Para estudiar la independencia del BCE se debe recordar sus funciones, donde se encuentran autoridad y autonomía en sus políticas monetarias, objetivos bien delimitados, elección de autoridades democráticamente, transparencia en la rendición de cuentas, asegurar la estabilidad financiera y salvaguardar la moneda. Y dado que se tarda un largo periodo en verse los resultados de las políticas monetarias, es que se ve la necesidad de un BCE independiente. Una ventaja de la independencia de los BCE es la separación evidente con los poderes del gobierno, favoreciendo la democracia y generando una discusión abierta de las políticas aplicadas. Por tanto, el objetivo de un BCE independiente debe ser la disminución de la tasa de inflación en el mediano y largo plazo, procurando dejar de lado los intereses propios y enfocándose en el cumplimiento del objetivo. En el caso del BCE de Venezuela, se encuentra bajo dos tipos de control, por parte de la Asamblea Nacional, que ejerce sobre él un control político para evaluar el resultado de las políticas tomadas, y un control técnico, que supervisa que los actos del BCE estén acorde a la legalidad. Esto no implica que el BCE reciba órdenes, sino que dentro de sus funciones está la rendición de cuentas a la AN. Asociación Estadística sobre Inflación e Independencia del BCE, evidencia empírica. Un BCE independiente tiene más posibilidades de generar una tasa de inflación más baja que los BCE dependientes. Es por ello que algunos estudios estadísticos muestran una correlación negativa entre los índices construidos y el desempeño inflacionario, que dan argumento sólido para separar la BCE del gobierno. El índice debe utilizarse con mucho cuidado al momento de predecir y tomar decisiones económicas, ya que está sujeto a variaciones que dependen del país en estudio. Se puede decir que, según Cargill, el índice permite afirmar que a medida que los bancos centrales, en países desarrollados, son independientes, la inflación es baja dado que existe un crecimiento económico estable y sostenible. Otra forma de demostrar la asociación estadística es mediante el crecimiento real de la economía y la inflación, basándose en ponderaciones de valor que se asignan al índice de dependencia y a los elementos de estudio. Asociación estadística entre inflación e independencia del BCE, evidencia empírica, caso Latinoamérica. La importancia de las reformas estructurales realizadas en algunos países de Latinoamérica para estabilizar la economía conlleva a una mayor autonomía desde los aspectos legales donde el BCE independiente de otras instituciones gubernamentales tiene más posibilidades de generar, en promedio, una tasa de inflación más baja que en países con BCE dependiente. Es por ello que en la medida que los BCE en los países desarrollados son independientes, la inflación es baja comparado a un crecimiento económico sostenible y estable. En Latinoamérica, el progreso en cuanto a independencia del BCE es poco, por lo que se sigue viendo que los gobiernos mantienen la autoridad para asignar directamente a los presidentes del BCE o a sus directores encargados. Credibilidad y política monetaria. El anuncio de una nueva política monetaria genera dudas en el público, lo cual se reducirá si el BCE cuenta con los instrumentos adecuados que generen confianza de que se mantendrá el compromiso de una moneda firme. De este modo, la credibilidad del BCE se medirá por el grado de consistencia de sus anuncios. La importancia de la credibilidad se evidencia en los momentos de conflicto o crisis financiera, donde el BCE como máxima autoridad monetaria debe tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la moneda, es decir, dar fe del cumplimiento de sus metas propuestas. La transparencia del BCE, medida de desempeño. La transparencia del BCE es esa forma de rendir cuentas e informar al público sobre las decisiones internas y el cumplimiento de los objetivos. Así, los responsables del BCE sienten la presión, en cierta forma, motivándolos a ser más responsables en su labor, de modo que justifican ante el Parlamento y público general los resultados obtenidos. En la actualidad, el público logra conocer la mayoría de la información del BCE a través de Internet y las páginas personalizadas del banco, que posee un análisis completo de las metas a alcanzarse. Y deben mostrarse los valores reales extraídos del análisis, aun cuando estos no sean favorables. Responsabilidad política. Aun cuando el BCE debe gozar de autonomía para la toma de sus decisiones, es recomendable que las autoridades se reúnan con el Congreso para una rendición de cuentas, de modo que se evalúen las políticas monetarias,
Esta reunión que se debería dar 1 o 2 veces al año, donde el Parlamento puede dar sus sugerencias, pero no exigir cambios. Es importante tomar en consideración tanto organizaciones como a la sociedad completa a la hora de trámites legales, ya que se debe otorgar este tipo de apoyo a organizaciones que se destacan en intereses privados y públicos en conjunto. Las debilidades del enfoque económico convencional. A lo largo del capítulo se ha hablado de la credibilidad, transparencia, independencia y otras generalidades que se consideran de relevancia en el diseño de los BCE, de modo que las políticas monetarias resultasen eficientes y coherentes. Sin embargo, varias de estas variables no pueden ser directamente observables, lo que genera una serie de dificultades que debilita el análisis. No olvidando la estrecha relación que existe entre la independencia, credibilidad y la tasa de inflación, con el grado de estabilidad política económica de cada país. Los elementos centrales del enfoque convencional permiten ampliar el estudio sobre el diseño institucional de los BCE, teniendo una visión integral que se traduzca en un buen funcionamiento de la economía que se mide por el nivel de costos de transacción. Diseño institucional de los bancos centrales desde una perspectiva desde la economía neoinstitucional, ENI. El enfoque con bases en la teoría económica convencional representa una herramienta analítica poderosa. Sin embargo, el modelo analítico en el intercambio tiene lugar en un vacío sin las especificaciones de sus instituciones, sin la incorporación de elementos extraeconómicos en la resolución de problemas económicos. Estas limitaciones se disminuyen con instituciones eficientes que ajusten la realidad con las fricciones y costos de transacción. El simple hecho de vivir en una sociedad significa estar rodeado de instituciones sociales, con lo cual, la ENI se acerca más a la realidad, con respecto a la teoría neoclásica, puesto que considera factores como la relación social, política y económica de los individuos. Mediante instituciones establecidas que se mantienen o cambian por medio de acuerdos colectivos, con ciertas reglas y procedimientos. Instituciones. Las instituciones son limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. Las instituciones ayudan a evitar el lado negativo de las acciones económicas y políticas inevitablemente presentes en cualquier acción colectiva. Entre ellas se pueden nombrar la Constitución, la conformación del BCE, los atributos legales de los ministros del Poder Ejecutivo, el Código Electoral o los procedimientos para nominar candidatos de un partido político, entre otros. No son estáticas, evolucionan según el contexto en que se desarrollan. Podemos entonces entender la diferencia entre estas y las organizaciones, las cuales son aquellas estructuras en las cuales los individuos se relacionan, como los diputados de una Asamblea Nacional, los funcionarios de un BCE, un Ministerio de Educación, un instituto electoral o un partido político, y tratan de modificar las instituciones para lograr algunas ventajas, o de conservarlas asegurando que se apliquen estrictamente las reglas. En este sentido, el BCE es una organización que gerencia decisiones dentro del ámbito monetario y que a lo largo de su historia ha desarrollado una estructura institucional formal, en donde se definen las funciones, objetivos, derechos, prohibiciones, mecanismos de acción e incentivos, entre otros, que constituyen las condiciones básicas sobre las cuales se construye la realidad económica. Costos de transacción. Los costos de transacción son los costes de organización e integración humana, los costes de establecer y medir los atributos de la producción, de políticas o de los bienes y servicios en el mercado y los costes de la obligación al cumplimiento de acuerdos entre los participantes de una sociedad. Durante muchos años estos costos fueron ignorados en la teoría económica neoclásica, en donde se consideraba que la información era completa y perfecta, por lo cual, solo se consideraban los costos de producción. Sin embargo, la ENI enriquece este modelo al incorporar los costos de transacción, considerando fricciones sociales que se dan al momento de realizar acuerdos o intercambios, ya que estos pueden influir en las decisiones de los agentes económicos de una sociedad, siendo de esta manera indicativos de lo eficiente, fácil, ineficaz o complejo de llegar a un acuerdo o realizar intercambios en un momento determinado. Se tiene entonces que, las estructuras institucionales bien establecidas en las organizaciones inciden en la observancia efectiva de aspectos como el cumplimiento de derechos de propiedad y ecuanimidad en la aplicación de leyes y normas. Generan incentivos aumentando la certidumbre en la toma de decisiones y reduciendo a su vez los costos de transacción. ¿Cómo surgen los costos de transacción?
Estos surgen de la transferencia de los derechos de propiedad. Los mismos incluyen costos institucionales, tales como costes de negociación, diseño, información, vigilancia y cumplimiento de contratos y protección de los derechos de propiedad. Costos de transacción. De manera más detallada, se tiene que los costos de transacción están presentes en búsqueda de información sobre precios, calidad, disponibilidad de insumos, como también de las condiciones del mercado. Regateo entre compradores y vendedores para fijar precios y cantidades, todo lo necesario para llegar a un acuerdo. Protección de los derechos de propiedad. Inicio de un nuevo negocio, permisos y licencias. Regulación de las empresas, marco legal, etc. Los agentes económicos incurren en costos de transacción elevados cuando se lleva a cabo un contrato en un mercado económico donde la información es limitada y asimétrica. Desde el punto de vista político, donde el BCE y el gobierno requieren realizar transacciones para crear las políticas económicas, los costos de transacción pueden ser muy altos si se considera un contexto con derechos políticos incompletos y cumplimientos imperfectos de acuerdos. Los costes de transacción influyen en los mercados políticos y en el grado de eficiencia de las transacciones que en estos se efectúan a la hora de diseñar políticas económicas, dándole así importancia a la estructura institucional, que surge para disminuir los costos de transacción en los mercados. En los BCE y demás instituciones públicas, las leyes y su cumplimiento en un apropiado diseño institucional pueden operar como moderadores, ya que tienen como función principal promover la estabilidad y la certidumbre del entorno económico. Derechos de propiedad. Son un conjunto complejo de derechos y obligaciones que influyen en las decisiones y formación de incentivos de ahorrar, consumir, producir, invertir, innovar, transmitir, entre otros. Estos surgen por la necesidad de establecer una especie de protección al derecho de usar los recursos, de tal forma que fomenten la estructura de incentivos que se requiere para realizar el proceso de intercambio armónicamente, debido a la existencia de problemas que van más allá de los temas tradicionales de producción e intercambio. Sin ellos, los individuos estuviesen en la incertidumbre y existiría pocos incentivos para invertir y mejorar la propiedad. Estos derechos definen todos los usos que legalmente tienen los individuos sobre sus activos. De este modo, un BCE tiene como principal activo el control de la oferta monetaria y la supervisión del sistema bancario, es decir, tiene otorgado el uso exclusivo de algunos instrumentos de política monetaria a su disposición. Contratos. Representan una especie de asociación entre los individuos cuyo objetivo es promover las transacciones entre estos de una forma más eficiente. Permiten transferir los derechos de propiedad y limitan el uso y disponibilidad de los recursos entre contratantes. Estos surgen con el propósito de garantizar el beneficio para las partes firmantes, ayudando a reducir la incertidumbre, el riesgo y la conducta oportunista existente en las transacciones. Además, ayudan a disminuir los costos de transacción en estas. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona y el porqué de los contratos? Existen distintas circunstancias y contextos en las cuales se da la necesidad de un contrato, que puede ser entre el gobierno y el BCE o entre el gobierno y otras empresas, por lo cual el funcionamiento del contrato dependerá del tipo de contrato aplicado según la naturaleza del intercambio deseado. Estos tipos de contratos son: contratos por desempeño. Regulan el comportamiento de los hacedores de política que pertenecen al BCE y otras organizaciones, influyendo directamente sobre su forma de hacer política, evitando la presencia de errores en el logro de determinadas metas. Contratos formales e informales. Los formales están regidos por estructuras legales, mientras que los informales se basan en los usos y costumbres que rigen a la sociedad. El Estado juega un papel fundamental, reduciendo los costes de transacción. Contratos de administración. Definen la relación entre el gobierno y las empresas privadas contratadas para manejar empresas propiedad del Estado. Contratos regulatorios. Son las regulaciones y legislaciones, que van a definir la relación entre el gobierno y los propietarios de los monopolios privados regulados. Aún con la existencia de estos para tipos diferentes de casos, los problemas a tratar no pueden ser resueltos en su totalidad. También se puede dar que las especificaciones no estén completamente establecidas, dando lugar a contratos incompletos. Sin embargo, gracias a la eficiencia de los mecanismos legales y la calidad de las instituciones se da una mejora en las relaciones contractuales. Cambio institucional. A medida que pasa el tiempo, las sociedades evolucionan, se dan nuevas necesidades, nuevos contextos,
y con ello los individuos que la conforman crean o evolucionan instituciones. Este conjunto de cambios determina una serie de oportunidades que afectan la situación futura de la institución, debido a que existen costos que se deben asumir en la evaluación preliminar de los beneficios que se obtendría con el cambio, para concluir si el cambio es factible o no. En los BC, estos cambios se dan para dar respuesta a una necesidad, por parte de las autoridades, de controlar las decisiones de política monetaria. Siempre condicionado y limitado por aspectos, herencia cultural, formación intelectual de la sociedad, grado de aceptación, etc., que intervienen particularmente en el proceso de creación de este. Tipos de instituciones. Las instituciones juegan un papel estratégico en la economía neoinstitucional, porque tienen la capacidad de moldear la conducta o comportamiento de los agentes económicos en el intercambio y las elecciones de los individuos. Estas se pueden clasificar bajo varios criterios, según la ley o según su origen. Según la ley, se tienen dos tipos de instituciones. Instituciones formales. Son las reglas escritas en las leyes y reglamentos, diseñadas para solucionar problemas específicos de coordinación económica, social y política, se refieren al ámbito del dominio público. Instituciones informales. Son las reglas que no están escritas y se van acumulando en el tiempo, quedando registradas en los usos y costumbres. No requieren de fuerzas exógenas para que se cumplan y las sanciones aplicadas son morales y privadas. Una definición amplia tiene que combinar aspectos que estén contenidos en las distintas definiciones de instituciones, generando estructuras combinadas de instituciones, en donde se da un complemento entre estas a fin de generar el buen cumplimiento mutuo. Según su origen, se tienen otros dos tipos de instituciones. Instituciones sociales. Son acuerdos establecidos en una sociedad, creadas espontáneamente y vigiladas por los miembros de dicha sociedad. Su cumplimiento, al igual que las instituciones informales, es moral y privada. Instituciones estadales. Son creadas por el Estado siendo su cumplimiento obligatorio, ya que es forzado de forma coercitiva por el mismo. Ejemplo de ello es la Constitución de los países y demás leyes. ¿Por qué se demandan instituciones? A la hora de realizar una transacción, se pueden presentar dificultades en la cooperación y coordinación de costes y beneficios individuales de las partes involucradas debido a la actitud egoísta y maximizadora de estas. Es por ello que la existencia de un orden institucional se hace necesaria, proporcionando reglas que ayuden a una conducta más cooperativa a través de negociaciones y acuerdos sociales que ayuden a facilitar los costos y beneficios involucrados en dicho proceso de intercambio. Las instituciones representan una pieza importante pues reducen la incertidumbre y los riesgos sociales, favorecen la difusión de la información, da lugar a bajos costos de transacción, promueven la vigilancia y cumplimiento de los contratos como los derechos de propiedad. En fin, permiten aumentar la seguridad del intercambio para emprender procesos económicos complejos y largos. Importancia de la política monetaria y fiscal, necesidad de una efectiva coordinación macroeconómica. Debe existir una estabilidad macroeconómica sostenida para poder alcanzar un entorno económico sano. Para ello, es necesaria una buena coordinación entre las políticas del gobierno y del BCE, con las que se logren bajos costos de transacción en procesos de intercambio y toma de decisiones, sostenibilidad en las cuentas externas. Evitar el déficit en la cuenta corriente producto de malos manejos de la política fiscal, mantener bajas tasas de inflación con las que se dan crecimientos en la economía, mayor ahorro e inversión, etc., que terminen fortaleciendo el sistema financiero. Para lograr esa coordinación y negociación entre el BCE y gobierno se da la necesidad de un marco institucional que permita concretar tales fines. Por ello, las instituciones se vuelven fundamentales para el desarrollo económico, a través de políticas fiscales y monetarias adecuadas, con lo cual se busca evitar los efectos dañinos que provocan las consecuencias inflacionarias y los déficits fiscales, que generan inestabilidades macroeconómicas y crisis financieras. Teoría del Estado, un enfoque de la economía neoinstitucional. Un Estado es una organización con ventajas comparativas sobre las demás organizaciones, pues sus límites están establecidos por las economías de escala y por el poder de recaudar impuestos de sus habitantes. En el estudio de este debemos analizar conjuntamente los derechos de propiedad, porque asume su aplicación y cumplimiento a un menor costo que los grupos privados ya que se da un uso potencial de la violencia para obtener control sobre los recursos. Podemos encontrar dos formas de teoría de Estado. Teoría del contrato. En esta es imprescindible que haya un contrato que limite las acciones de cada individuo respecto a los demás,
fomentando así unos derechos de propiedad eficientes que ayuden a crear crecimiento en la economía. Teoría depredadora. Considera al Estado como un agente que sirve a un grupo o clase extrayendo para beneficio de estos los ingresos de los ciudadanos. Ambas teorías son semejantes debido a la distribución potencial de violencia, solo que en la primera esta es equitativa entre los agentes económicos de mayor influencia en el Estado mientras que en la segunda no. En el modelo simple de Estado, desarrollado por North, se tiene que el Estado si produce derechos de propiedad ineficientes puede llevar a la economía a la inestabilidad, interviniendo en las decisiones del manejo y aplicación de instrumentos, disminuyendo las inversiones y limitando el crecimiento de la economía. La inexistencia de un marco institucional que sea aceptado, sólido y que las partes interesadas lo cumplan, se debe a los elevados niveles de discrecionalidad que tiene el gobierno y la burocracia. La institucionalidad busca una mayor responsabilidad y rendición de cuentas que sea capaz de volver más predecible el comportamiento de la burocracia. Porque está sujeta a restricciones legales y sociales. Sin un marco institucional se darían poca cooperación, ambiente político inestable, crisis de gobernabilidad e incapacidad de emprender acciones colectivas acordadas. Sin embargo, estas no garantizan que el gobierno cumpla con sus compromisos y actúe a favor del interés público, deben existir instituciones democráticas desde el interior de este, y que supervisen a burócratas y políticos. La crítica olsoniana, grupos de interés. Se dice que son grupos de individuos que tienen un interés público en común y que se organizan y luchan a favor de tal interés. Sin embargo, los individuos no tienen suficientes razones para actuar en pro de un interés común, por lo tanto, no perseguirá bienes colectivos, a menos que los grupos desarrollen beneficios selectivos. De esta manera, actuarán colectivamente. En fin, buscan influir de manera directa e indirecta sobre las políticas públicas, independientemente de los medios utilizados. Se tiene que el esfuerzo del individuo estará imposibilitado si el bien colectivo no es provisto, y tal vez el beneficio a obtener no exceda el coste individual de alcanzarlo. Por ende, la mejor opción para el sujeto económico es no cooperar, en la que uno se beneficia defraudando mientras que el otro coopera. Al momento de la elaboración de políticas efectivas entre el BCE y el gobierno para lograr el bienestar social debe existir confianza entre ambos actores para que decidan cooperar en las políticas macroeconómicas, pero son los beneficios selectivos los que los llevarían a cooperar. El papel del Banco Central en la teoría del Estado. El papel del BCE en la teoría de Estado se puede ver desde dos perspectivas diferentes. Normativa y positiva. Tendencia normativa. En esta la especificación adecuada de los derechos de propiedad por parte del Estado es muy importante, para que los agentes puedan establecer y distribuir los costes sociales en el intercambio. Los BCE pueden elaborar políticas monetarias que ayuden a crear un entorno financiero estable con estabilidad de precios, en donde bancos privados y demás agentes económicos puedan hacer efectivos los contratos e intercambios con costes de especificación y negociación bajos, generando desarrollo de la actividad económica y mayor bienestar social. Tendencia positiva. En esta consideramos al Estado como el conjunto de instituciones en marcha para controlar a la sociedad, tomar decisiones e implementarlas, y donde puede crear su propio grupo dentro del BCE buscando ejercer influencia política sobre él, dejando como resultado el éxito o fracaso de su intervención en el marco institucional. Posiblemente debido al grado de incertidumbre que enfrentan los actores económicos ante este hecho. Los objetivos que busca alcanzar el BCE mediante la implementación de sus políticas pueden verse afectados por presiones e intervenciones del gobierno hechas para satisfacer intereses públicos, lo cual podría generar mayor inflación en el futuro. Conclusiones. En el diseño de un marco institucional eficiente, los bancos centrales buscan alcanzar un mejor desempeño en la aplicación de la política monetaria, entendido esto como el logro de sus principales objetivos. De manera específica se puede concluir que la independencia de los bancos centrales, BCE, se consideraba como un prerequisito necesario para llevar a cabo la política monetaria de manera eficiente y de este modo combatir la inflación. No obstante, es preciso contar con instrumentos de política fiscal sólidos y del convencimiento de la sociedad para tener éxito. En la teoría convencional no se consideran aspectos importantes como el grado de estabilidad política y económica de cada país. Sin embargo, proveen herramientas para estudiar el diseño institucional de los bancos centrales. Con el fin de obtener condiciones favorables por parte de quienes toman las decisiones en el directorio del BCE, es necesario promover reglas específicas que generen confianza en el país,
Aseguren el respeto en los contratos y reduzcan la incertidumbre política. Bibliografía. Nienstaed, Mariana y Serpa de Nilce, El marco institucional del Banco Central de Venezuela, 2005, edición electrónica. Autor. Caraballo, Marielsi. González, Carla. Hernández, Ibelice. Méndez, Victoria. Velázquez, Francisco. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.